8:27 de la mañana. Vamos a conversar con el doctor oncólogo, como ya hemos dicho, jefe de cirugía de cabeza y cuello del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, el doctor Pedro Sánchez, que ha participado en todas las operaciones realizadas al expresidente Fujimori. ¿Cuál es exactamente la definición que puede darse al problema o al mal que padece el señor Alberto Fujimori? Porque, curiosamente, el debate que debiera ser más claro, en el sentido de decir, bueno, si se trata de cáncer, ha derivado en que puede ser una maniobra política, que en realidad no está demostrado. Han intervenido otros médicos que no son de la especialidad y que también han dicho, esto no es así, esto es una movida política, en fin. Desde el punto de vista absolutamente médico, ¿cómo describir el mal que lo aqueja al señor Alberto Fujimori? Para nosotros, señor Vargas, es muy claro. El paciente Alberto Fujimori es un paciente portador de cáncer epidermoide de la cavidad oral que presenta recaídas y está dentro del curso de esta enfermedad crónica. ¿Cuán grave es esta situación? Cuando es un cáncer que se puede extender, es un cáncer que queda solamente focalizado, que es el otro tema, es decir, si en efecto es un cáncer que lamentablemente podría avanzar con relativa rapidez y constituirse en terminal. Exactamente, ese es el tema. Este cáncer que padece el expresidente, en una oportunidad en el año 97 fue tratado por primera vez y en estos últimos años está presentando recurrencias y la intervención médica hace que este cáncer no se haga más profundo, por lo tanto podemos controlar la enfermedad. Entonces usted diría que es, para hablarlo ahí de acuerdo al lenguaje jurídico, ¿es una enfermedad terminal o es una enfermedad no terminal grave? ¿Dónde nos situamos en esas dos categorías? En este momento podemos calificarlo de terminal y eso ha sido coincidente con el informe que hicimos en la operación del año 2010 o 11, en el que él mismo salió a dar esta explicación. Por lo tanto, en este momento no es un paciente terminal. La intervención médica debe evitarlo. Entonces, ¿es una enfermedad no terminal grave o es una enfermedad no terminal leve, digamos? Es una enfermedad no terminal que presenta visibles en el sentido de qué profundidad puede tener y cómo puede extenderse. Doctor, una precisión. Usted es especialista en cabeza y cuello del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Su especialidad es el cáncer de cabeza y cuello, precisamente el área afectada. Pero hemos escuchado, a raíz de la posibilidad de un indulto presidencial, a otros médicos, a otros profesionales de la salud pronunciarse y decir que no es cáncer, y lo afirman categóricamente. Yo creo que no pueden hacerlo, y por otro lado nosotros tenemos evidencias escritas, documentadas, que en 2 oportunidades hemos operado cáncer. Esto es fácilmente comprobado, que tenemos las láminas del estudio patológico, los tacos de parafina donde hay tejidos, pueden ser revisados los informes médicos, y esto es lo que habitualmente hacemos los oncólogos. Cuando recibimos un paciente que fue operado en otro lugar, lo que hacemos es pedir las láminas del estudio patológico, son revisadas por nuestros patólogos para saber cómo ha evolucionado y se confirma o se rectifica. Esa es la forma de lo que actualmente se denomina en medicina basada en evidencias. No podemos afirmar algo que no está comprobado desde el punto de vista citológico y desde el punto de vista de estudios de marcadores tumorales. Bueno, 2 cosas. Generalmente pues se habla del cáncer siempre con el temor de que no solamente agrede a un determinado órgano, sino que fundamentalmente se expande, la metástasis, ¿no? Se disemina. ¿Ese es el riesgo que podríamos encontrar en el caso del cáncer del señor Fujimori? Exactamente. El cáncer de la cavidad oral es bastante complicado. Tiene fundamentalmente 2 etapas. La etapa 1 y 2, en la que la enfermedad generalmente
se localiza en el lugar donde se originó y permanece un tiempo ahí. Cuando se hace infiltrante, o sea, va a profundidad, puede extenderse a los ganglios regionales o a distancia al pulmón, diseminarse. Eso es un cáncer terminal. Ese es el cáncer que puede ocurrir en algún momento si no hay intervención médica y si no tenemos un control permanente. Esa es la razón. Bueno, pero el control permanente sí lo tiene. Sí, efectivamente, y por eso es que constantemente nosotros... vuelve al INEN. Claro, exactamente. Esa es la razón por la cual nosotros intervenimos precozmente cuando detectamos una lesión como la última que fue detectada a fines de julio y lo operé en agosto. En otras palabras, del 97 para acá se han ido acortando los tramos en que era necesaria la intervención. Exactamente, y ese es el problema que nosotros tenemos desde el punto de vista médico. ¿Por qué? El paciente envejece. Su sistema inmunológico, su sistema de defensas y de controlar los problemas disminuye. De hecho, ha bajado de peso, claro, ostensiblemente. Por otro lado, hay una situación que es... Y debe estar nervioso, por lo demás. De hecho, y hay una situación que es comprensible. Si usted tiene una herida en la boca, una úlcera, tiene dolor, no va a poder comer. Así es. Y eso es una situación que permanentemente ocurre en una zona donde ha tenido 4 intervenciones, donde se generan úlceras, donde se generan situaciones locales y que eventualmente nos consultan, evaluamos y cuando encontramos la evidencia de algo que puede ser clínicamente cáncer, tenemos que operarlo. Localmente se trata en las etapas iniciales con cirugía y nos apresuramos en hacer eso para evitar que la enfermedad progrese. En esta última cirugía hecha en agosto, hemos encontrado focos de mutación, o sea, cambios genéticos que han sido estudiados patológicamente, y por eso digo yo que las personas que se expresan respecto a esta enfermedad tienen que tener la evidencia y tienen que tener las informaciones a la mano para que puedan... Evidentemente ahí hay un prejuicio, ¿no es cierto? Pero, la última pregunta que le hago yo, las 5 operaciones ¿descubrieron cáncer? Las 2 primeras, la del año 97 y la del año 2008. ¿Y luego qué era entonces? Luego han venido las etapas previas a la formación del cáncer que se llaman displasias. Las displasias son cambios celulares que van ocurriendo en una mucosa que ha sido afectada por factores desconocidos y que estos van a conducir a el cáncer de mayor profundidad y eventualmente a un cáncer infiltrante, que es la etapa final de esta enfermedad. O sea que en las 5 operaciones podemos considerar que sí, en efecto, estaba la amenaza, el crecimiento o la expansión del cáncer. En 2 ya teníamos carcinomas microinvasores. Estos se miden por milímetros en la penetración que hace el tumor hacia la profundidad. Si alcanza la capa muscular que está debajo de la cubierta de la lengua o del piso de la boca, ese es cáncer avanzado. Ese cáncer tiene muy poca probabilidad de curación y tiene alta probabilidad de diseminarse a los ganglios del cuello y eventualmente a distancia, sea hígado o pulmón. Esa es la evolución de ese cáncer. En ese punto estamos. Claro, estamos en el punto en que nosotros evitamos que ocurra eso. Y eso es lo que requiere un control médico permanente. Esa es la razón por la que tenemos colas en neoplásicas. Él es la demostración de un paciente ilustre, digamos. Pero eso es lo que le pasa a todo el mundo. A todos los que tienen cáncer de la cavidad oral. Que tiene que estar recurriendo tienen que ir permanentemente a neoplásicas, tienen que ser controlados y algunos los perdemos. ¿Y el control tiene que ser mensual, trimestral, semestral? Generalmente, cuando estamos en estas etapas, lo conveniente es ver al paciente cada 4 meses. Y entonces uno es factible que uno pueda detectar una lesión muy pequeña que se pone de color blanco y por eso se llama leucoplasia, que también ha habido mucha confusión con esto, pero eventualmente también puede ponerse roja y se llama eritroplasia. Esa es una manifestación clínica de lo que vemos. Eso no es algo que citológicamente se demuestre con el color blanco. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos, doctor. Bueno, en esta pausa hemos tenido 2 elementos más de juicio que me gustaría que los exprese usted, doctor Pedro Sánchez. El primero es que estamos ante un paciente que por la edad y por una serie de circunstancias, incluyendo las psicológicas,
presenta una serie de otras anomalías, de modo que el tratamiento propiamente del cáncer tiene a su vez sus derivaciones o sus complicaciones o sus limitaciones por estos otros males que lo aquejan, ¿no es cierto? Este es un primer aspecto. Y el segundo aspecto es que en realidad hasta ahora las informaciones que se tenían eran en el sentido de que la focalización del cáncer era un punto concreto de la lengua, y que la última fotografía que exhibió Kenji pues ya nos daba la impresión que allí se había producido una cosa más congestionada, pero que era un solo punto. Eso no es así. Efectivamente, porque la cavidad oral es un espacio amplio en el cual la lengua es el órgano principal, pero toda la cubierta que tenemos en la cavidad oral, que se llama mucosa, está en el mismo riesgo de desarrollar esta neoplasia. En una oportunidad se presentó en lo que se denomina la porción ventral de la lengua, otra en la porción lateral, otra más atrás en el piso de la boca. Entonces todos estos espacios están en riesgo y esos son los cuales hace a veces dificultoso el tratamiento. En esta última oportunidad la lesión fue en la vecindad del piso de la boca, hicimos la resección, se tuvo que movilizar la mucosa de la lengua, traerla para cubrir el defecto, y ahí es donde se generó la reacción inflamatoria cicatrizal, porque se abrió un poco la herida y se generó este granuloma que ustedes han visto en las fotos. Ahora, doctor, cuando se habla del indulto, se señala lo siguiente: el indulto para favorecer su tratamiento médico de pronto no es necesario, dicen sus críticos, porque podría continuar como hasta ahora, ¿no? Recurriendo cada cierto tiempo y cada vez que se sienta mal o se detecta alguna anomalía al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, al INENCO, en la Clínica San Felipe, donde ha sido la última intervención. Pero usted también nos contaba que hay otros factores, y es evidente, toda persona en encierro está sometida a un estrés, y el estrés facilita o propicia la aparición de enfermedades como el cáncer. Esto, ¿qué recomendaría usted como profesional? Yo creo que hay un factor que es sumamente importante, que es el factor en el cual está el paciente, y otro que no se puede evitar, que es la edad. Hay lo que se denomina médicamente las comorbilidades. Esto es lo que hace más complejo el control médico. En el caso de él, por ejemplo, hipertensión arterial; en el caso de él, úlcera gástrica detectada en esta última intervención médica que hemos tenido; flebitis, tiene quistes en el páncreas. Es una persona que por la edad se está deteriorando, y evidentemente en las condiciones que está no es fácil controlar a un paciente en estas condiciones. Es decir, debería tener un internamiento permanente. Casi permanente. En un hospital. En un hospital donde se pueda atender correctamente. Ese es el inconveniente que tenemos nosotros en un quehacer médico del día a día, en el cual tenemos que estar a expensas de las disposiciones que tenga el INPE, que hagan difícil un control médico permanente. Pero en ese caso, en realidad, no sería necesaria la figura del indulto, sino simplemente una decisión médica que dice: a este señor hay que internarlo permanentemente porque está bajo una situación complicada. Claro, lo que pasa es que nosotros, desde el punto de vista médico, no queremos involucrar indulto, porque finalmente se ha convertido en una situación política. Lo que hacemos es presentar las evidencias médicas probadas de una situación de un paciente complejo, para que las autoridades o las personas que tengan que ver dónde debe estar tomen una decisión correcta. Ahora, porque lo evidente para nosotros es que el paciente presenta recurrencias más rápidamente que antes. Tuvo un periodo largo sin enfermedad, y ahora estamos viniendo 2008, 2010, 2011, 2012. ¿Qué va a pasar en algún momento que la enfermedad se manifieste en una forma más profunda? O que entonces, ya el control no va a ser posible controlarlo. O que ya el control no sea suficiente, porque usted me ha dicho que esta enfermedad puede comenzar a avanzar, y sabemos todos los que hemos tenido un paciente con cáncer que el control llega hasta un punto, y luego puede extenderse y ahí ya no hay nada más que Exactamente, hacer. se puede hacer inmanejable. Entonces ahí viene la situación en la cual los oncólogos, los médicos que trabajamos en esto, sabemos. Eso es lo que se denomina terminal, cuando ya el evento final está al frente de uno y no puede hacer solamente nada, solamente buscar paliación, calmar el dolor,
dormir al paciente como se hace ahora, y esos son eventos finales y que a veces no son entendidos por las familias o por algunos médicos y se buscan Para cosas redondear, heroicas. doctor, porque usted sabe que alrededor de los términos médicos, quienes no los dominamos, pues se generan a veces confusiones. Hay otros profesionales que usan otros términos. Sintetizando la situación médica de Alberto Fujimori, ¿cuál es? ¿Un paciente con cáncer, un paciente que tuvo cáncer y que ahora presenta tal o cual situación? Yo creo que la definición clara, concreta y como nos expresamos los oncólogos, él es un paciente portador de cáncer de lengua con recurrencias más frecuentes, que hace y lo pone y lo califica claramente como un paciente de alto riesgo de perder el control de la enfermedad. De acuerdo. Bueno, ya el término alto riesgo es más que suficiente. No necesitamos decir que sea solo terminal, sin duda. Bueno, le agradezco mucho, porque sobre todo, la verdad, lo que usted ha planteado es importante, porque a la pasión política y a las discusiones jurídicas, básicamente tendrán que funcionar a base fundamentalmente del diagnóstico y de la aproximación médica, ¿no es cierto? Y ese es el punto. Le agradecemos de veras, porque creo que ha sido bastante explícito y bastante claro en sus explicaciones, y disculpe más bien que hayamos insistido en lo mismo en algunos momentos, pero claro. No, muchas gracias por la invitación, y la verdad es que es la primera oportunidad que yo, que he participado en las 5 cirugías, me estoy pronunciando. Anteriormente sí he escuchado y he visto los comentarios, y bueno, yo sugiero a los colegas de que se expresen con evidencias. Está la información en neoplásicas, ahora ya se convierte en una situación de dominio público. Nosotros hemos permanecido desde el punto de vista ético en nunca he hecho una declaración médica al respecto, porque primero que nada tenía que hablar con el paciente. Si no fuera autorizado para hacerlo, desde el punto de vista legal no puedo hacerlo. Claro que sí. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pedro Sánchez. Encantado. 8:50 de la